Hola familia, muchas bendiciones. Aquí estamos de nuevo en Abriendo los Tesoros. Hoy con la segunda parte del método inductivo, la interpretación. Pero vamos antes a orar y poner esta clase en las manos del Señor. Inclina tu rostro ahí donde está y te damos gracias, Padre. Gracias porque nos permite, Señor, seguir estudiando tu maravillosa palabra. Una palabra llena de tesoros, Señor, llena de enseñanza, Padre, que nos ayuda a vivir conforme a tu voluntad y a lo que tú esperas de nosotros. Yo te pido que tú, Señor, me ayudes, Señor, en este día para poder exponer, Señor, la enseñanza, Señor, conforme a todos los criterios bíblicos, Señor. No conforme a mi opinión, Señor, sino conforme a los criterios bíblicos. Y ayuda, Padre, a cada una de las personas que escuchen esta clase. Tú los conoces, Señor. Tú sabes quiénes son. Tú estás con ellos, Padre, y pido que les ayudes, Señor, que les ayudes a enamorarse de tu palabra, Señor, y que les ayudes, Padre, a entender, Señor, cada explicación, Padre, para así juntos poder, Señor, seguir, Señor, descubriendo los tesoros que están en tu maravillosa y hermosa palabra. Te damos gracias, ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como decíamos, seguimos con el método inductivo, este maravilloso método de estudiar las Escrituras. Pero antes que nada vamos a corregir o mostrar cómo deberíamos haber hecho los ejercicios de la clase pasada sobre la observación. Y yo les había dicho que quizás lo hacía en un vídeo aparte, pero luego estuve pensando que a lo mejor pues ese vídeo les puede quedar luego más difícil localizarlo. Así que voy a hacerlo en este mismo vídeo y así queda pues todo unido y completo. Paso a explicarles la elaboración que hice de los ejercicios de Primera de Juan, capítulo 1, por si les puede servir como ejemplo para que valoren también cómo ustedes lo han hecho. En primer lugar está la lectura del capítulo completo. Recuerden que lo debemos leer varias veces para poder encontrar el propósito de lo que estamos leyendo. Así que aquí yo marqué 3 veces que leí el capítulo. En el propósito o tema principal de este capítulo yo saqué 2 porque creo que son muy importantes para cuando sigamos leyendo los próximos capítulos. Así que uno de ellos es el anuncio de que Jesús, que vino en carne y ellos conocieron, es el Hijo de Dios. Y el otro es el perdón de pecados a través de Jesús. En el segundo apartado, cuando tenemos que anotar, yo anoté las palabras repetidas que pude ver, que son vimos, vida, comunión, anunciamos, luz, vivimos, pecado, verdad, oscuridad. Palabras que destacan, que quizás no se repitan, pero sí destacan para mí, son fiel y la expresión justo para perdonar. En cuanto a las verdades sobresalientes que encontré en el pasaje, fueron 3. Que Jesús es el Hijo de Dios y vino en carne a la tierra, que es necesario confesar nuestros pecados para ser perdonados y que Jesús es palabra de vida, el que da vida eterna. En cuanto a los verbos, están ver, oír, confesar, perdonar. Esos son los verbos que destaqué. Y el versículo clave para mí en este capítulo es el versículo 2, que dice: Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Creo que este versículo es muy importante porque precisamente en esa época había una doctrina falsa que se estaba infiltrando en la iglesia diciendo que Jesús no había venido en carne, y aquí Juan está diciendo que ellos lo vieron y testifican que Él es la vida eterna. Por eso creo que este versículo es muy importante. En cuanto a las preguntas para hacer a los versículos, yo les hice las siguientes preguntas a estos versículos. En el versículo 1, ¿cuál fue el anuncio de Juan? En el versículo 2, ¿qué hizo Juan con lo que le fue manifestado? En el versículo 3, ¿para qué anunciaban lo que habían visto y oído? En el versículo 7,
¿cuál es el resultado de andar en luz? Y en el versículo 8, ¿qué ocurre si confesamos nuestros pecados? En el apartado 4, el de relacionar lo que estamos estudiando con el resto del libro, pues lo relacioné con unos pasajes, con el capítulo 2, versículos 6 y 7 y con el capítulo 5, versículo 13. Lo que nos dicen estos pasajes es que los que tienen vida eterna son los que tienen a Jesús como su Señor y Salvador, la salvación a través de Cristo. Y luego también el capítulo 4, versículo 14, que dice que vieron con sus ojos a Jesús, que el Padre envió para salvarnos. Pues estos pasajes tienen relación con lo que dice el capítulo que estamos estudiando. Por eso hay que anotarlo, ¿no? Para ver qué dice el resto del libro. Y en cuanto a la última parte, la parte de estar reflexionando, meditando en las Escrituras, la verdad yo estuve reflexionando en dos partes importantes. En la importancia de anunciar a otros el mensaje de salvación que nosotros hemos recibido, porque de esto es lo que está hablando también ese capítulo 1, y de permanecer en la luz de Cristo, pues para poder tener comunión con el Padre. Así que yo he estado orando por esto durante la semana, meditando, reflexionando en todo esto en las Escrituras, para luego, cuando hagamos la interpretación, pues que esto quede marcado. Todas esas palabras que hemos escrito, todos esos puntos importantes, los verbos, todas esas ideas principales, luego en la interpretación nos ayudará a desarrollarla de una mejor manera. Pues hasta aquí los ejercicios. Si tienen dudas o preguntas, pueden hacérmelas a través del correo o por un comentario aquí o por las redes. Toda la información pues se las dejo en la cajita de información. Antes de empezar con la interpretación, quiero recordarles rapidito los 3 puntos principales para estar en contexto con lo que es el método inductivo y que vimos en la clase pasada. Primero, la observación. Preguntar qué dice el autor. Segundo, la interpretación. Preguntar en realidad qué quiere decir el autor. Y en tercer lugar está la aplicación. Preguntar ¿qué me dice a mí? ¿Cómo me afecta a mí esa enseñanza? Así que en la clase anterior hablamos de la observación que respondía a la pregunta ¿qué dice el autor o qué dice el pasaje a esa audiencia que es la que lo estaba escuchando o leyendo en ese momento? Y hoy vamos a ver la interpretación que nos responde a la pregunta ¿qué quiere decir el autor? Así que eso es lo que precisamente vamos a estudiar con la interpretación. Trataremos de descubrir lo que quiere decir el autor sin olvidar que la Biblia es su propio intérprete, es decir, no podemos sustituir el pasaje bíblico por una interpretación propia y personal. En la interpretación vamos a identificar y aclarar todo lo que hemos realizado en la observación. Porque puede ser que mientras hacemos la observación podemos entender algunas cosas y llegar a una conclusión propia de lo que creo que significa lo que está diciendo el pasaje. Pero con la interpretación podremos comenzar a ver de verdad lo que en ese pasaje que estamos estudiando se pretendía comunicar a las personas de esa época. Y si esto está de acuerdo o no con lo que yo creía al principio en la observación. En este paso podremos llegar a la conclusión correcta de lo que este pasaje significa y de esta manera le damos toda la autoridad al mensaje que nos da la Biblia, dejando a un lado lo que yo creo o lo que otros me dicen o lo que yo misma pienso. La interpretación se basa en la hermenéutica en general, es decir, se tiene en cuenta el contexto general, el contexto histórico, cultural y el idioma en el que fue escrito. Bueno, hasta ahora te he dicho y hemos visto algunos aspectos importantes de la interpretación. Y ahora vamos a ver las fases que tiene la interpretación. Hasta ahora, en la observación, solo hemos usado la Biblia, solamente, sin ningún otro libro. Pero en este punto podemos comenzar a usar concordancias, diccionarios, algunos elementos que nos ayudan en el contexto. La interpretación consta de 3 fases. La primera es descubrir el sentido de lo particular, es decir, las secciones pequeñas de un pasaje.
En la segunda fase descubriremos las razones generales y particulares de los pasajes de la Biblia y los propósitos que motivaron al autor. Aquí procuraremos hacer una especie de reconstrucción de lo que ocurría en ese tiempo bíblico. Y en la tercera fase descubriremos lo que está implícito, es decir, lo encubierto, lo que está como entre líneas. Y esto es muy importante porque en las epístolas, por ejemplo, no solo tenemos que entender lo que quiso decir el autor, sino que también es importante deducir las ideas que tenía o lo que pasaba a las personas a las que estaba dirigida las cartas. Por ejemplo, cuando Pablo escribe las cartas, él conoce a las personas a las que está dirigiéndose. Sabe sus reacciones, lo que están pasando y por tanto no siempre expresan la carta lo que sucede, no es necesario. Por eso estas cartas siempre llevan mucho más implícito que lo que a simple vista podemos ver. Así que hay que esforzarnos por reconstruir las circunstancias en las que fueron escritas. Pero no hacer una reconstrucción basada, en lo que yo creo, en mis propios datos subjetivos, sino que tiene que estar basado en los datos objetivos que encontramos en la misma epístola. Esto para las epístolas, pero para cualquier otro libro. Bueno, ¿qué aspectos tenemos que identificar durante la interpretación? En primer lugar, y el primer aspecto que debemos identificar es si hay algún tema teológico que se encuentra en el pasaje que estamos estudiando. Por ejemplo, si leemos Romanos 10, versículos 9 y 10, dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Pues aquí podemos identificar claramente un tema de teología, que es la salvación. Nos está hablando de la salvación a través de la fe. En segundo lugar, otro aspecto que también debemos tener en cuenta para identificar es si en el pasaje se encuentran mandamientos, enseñanzas, promesas, advertencias. Por ejemplo, si leemos Isaías capítulo 40, versículo 31, nos dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza, volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. ¿Qué vemos aquí? Aquí hay evidentemente una promesa. El Señor está prometiendo que los que confiamos en Él tendremos nueva fuerza, no desmayaremos. En tercer lugar, otra cosa más que tenemos que identificar son las comparaciones, buscando si en el pasaje encontramos expresiones como es semejante a, es como, o algunas expresiones parecidas donde podemos ver que se está haciendo una comparación entre dos o más aspectos, personas o situaciones. También hay otros pasajes que aunque no vemos las expresiones como, semejante, pues igualmente podemos ver que son comparaciones. Les voy a poner algunos ejemplos. Si leemos Mateo capítulo 13, versículos 44 y 45 dice: el reino del cielo es como un tesoro escondido, que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió y nuevamente vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Vemos las expresiones semejante a, es como, es decir, aquí Jesús está comparando el reino de los cielos con algunas cosas cotidianas para que podamos entender la enseñanza que nos trae este versículo. En Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Jesús dijo en Juan 10:7, entonces le dio la explicación: les digo, la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Podemos ver todas estas comparaciones? Bueno, en cuarto lugar, también debemos tener en cuenta el tipo de literatura de ese pasaje o libro. Por ejemplo, debemos de considerar lo que dice cada uno de los autores
lo que dice en vista al estilo literario que está usando. Por ejemplo, en poesía y en profecía encontramos pues más metáforas o se encuentran más símiles. En cambio, por ejemplo, en los libros de historia pues no encontramos tanto de esto, ¿no? Es por eso que es también muy importante tener en cuenta el estilo literario. Algunos ejemplos de los estilos literarios pues son en los libros de la Biblia, ¿verdad? Algunos ejemplos son la historia, la poesía, la profecía, las cartas. Y en Instagram y en Facebook, los próximos días les estaré dejando alguna información sobre el estilo literario de cada uno de los libros de la Biblia. De esta manera, pues ustedes pueden complementar esta clase, así que no se olviden de seguir como Brisa Fresca por las redes, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí siempre les estaré dejando información. En la cajita de información, pues les pondré ahí los enlaces para que puedan pues acceder. En quinto lugar, aquí también veremos de una forma más profunda y en diferentes versiones las referencias cruzadas que habíamos anotado en la observación. En la observación solo las anotamos y aquí comenzaremos a leerlas en otras versiones. Así que en la observación anotamos, cualquier pasaje relacionado que recuerde mientras lee. Y aquí en la interpretación consultaremos otras guías de estudio para llegar a esos otros pasajes que están relacionados con el versículo o pasaje que nosotros estamos leyendo y estudiando. Así que es muy importante saber qué dice el resto del libro o el resto de la Biblia sobre los versículos que estamos estudiando. Por eso es importante usar las referencias cruzadas y buscar otros versículos que hablen de lo mismo. Generalmente en las Biblias, todos los hemos visto, ¿verdad? Viene pues un numerito o letrita al lado de una palabra del versículo y luego en la parte de abajo de la página de la Biblia, ese numerito o letrita pequeña nos dicen la cita de otros versículos que también se relacionan. De esta manera nosotros podemos ver a través de las escrituras cómo se interpreta a sí misma y eso es una maravilla. También están las concordancias que generalmente vienen al finalizar la Biblia, en la parte de atrás, en las últimas páginas, y es una lista de palabras y la relación de los versículos que hablan o que nombran a esa palabra. Las concordancias que vienen al final de la Biblia, suelen ser un poco más simples, pero existen concordancias muy completas y exhaustivas. Y hoy en día, pues a través de internet también las podemos conseguir. De hecho, te voy a dejar en la cajita de información también un enlace a una concordancia online para que la puedas usar. Y ahora hablemos de otro aspecto muy importante, que es el contexto, la importancia del contexto. Nunca se debe sacar o estudiar un pasaje alejado de su contexto, porque si hacemos esto, sin duda habrá una mala interpretación. No debemos aceptar las enseñanzas que tienen como único respaldo uno o dos versículos aislados y a veces pues manipulados para forzar a que se diga lo que cualquier persona quiera, ¿no? De este tipo de actuaciones o de este tipo de cosas es de donde generalmente se derivan las falsas enseñanzas. Todos los pasajes están conectados con el resto del relato. Por lo tanto, hay que estudiarlo en base a esa unidad o conexión. Al interpretar un pasaje de la Biblia, siempre debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, lo que el autor tenía en mente. Y segundo, la forma en la que los destinatarios originales lo entendieron. Y para esto es necesario el contexto. Debemos darle mucha importancia al contexto. Y vamos a ver algunos tipos de contexto con sus ejemplos para que lo puedan entender. Por ejemplo, está en primer lugar el contexto inmediato. El contexto inmediato son los versículos que están antes y después del versículo que yo estoy estudiando, los anteriores y los posteriores. A eso se le llama
contexto inmediato. El resto de los versículos pues se les llama contexto en general. ¿Por qué es importante estudiar el contexto inmediato? Es decir, los versículos anteriores y posteriores al texto que estamos estudiando. Pues como les decía, porque nos traerán claridad y nos evitarán creer que en determinados temas de la Biblia puede haber contradicciones, como algunas personas creen. Les voy a poner un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Si leemos Santiago capítulo 2 versículo 17 y Efesios 2:6, pudiera parecer que hay una contradicción entre los pasajes. ¿Será que Santiago enseñó una cosa y Pablo otra? Leemos los pasajes y yo les aclaro que generalmente para estas clases yo leo la traducción de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, y si en alguna ocasión leo otra versión, pues yo se los haré saber. Bueno, pues vamos a leer los pasajes. En estos dos pasajes se mencionan las obras, estamos hablando de las obras. Y Santiago capítulo 2 versículo 17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Santiago nos está diciendo la fe por sí sola no es suficiente y que hacen falta las obras, que si no, esa fe está muerta y es inútil. Pero Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 9, en la Reina Valera en esta ocasión nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, a ver, resulta que Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta y es inútil, y Pablo nos dice que no es por las obras, que no son las obras las que nos traen la vida, sino la fe sin obras. ¿Qué es esto entonces? Muchas personas leen esto sin tener en cuenta el contexto y dicen: ve, la Biblia se contradice. Mi familia, la Biblia no se contradice, sino que por el contrario, la enseñanza o la verdad de un versículo amplía la de otro, se complementan. Muchas veces, muchísimas veces se complementan, pero nunca se contradicen. Vamos a explicar estos dos versículos para que entendamos que no se contradicen. Si miramos el contexto de lo que está hablando Santiago, no es de la salvación. Santiago está hablando de llevar una vida santificada y nos está mostrando que si nosotros hemos tenido una salvación genuina, nos hemos convertido, indudablemente tenemos que hacer las acciones, las obras que van asociadas a un hijo de Dios. Esas buenas obras que dice la Biblia que Dios tiene preparadas para nosotros. Si no lo hacemos, si no hacemos estas buenas obras, bueno, podemos decir que sí, tenemos fe, pero en realidad nuestra fe no es una fe viva, real, sino por el contrario, es una fe muerta que no va acorde con un verdadero hijo de Dios. Por eso dice que la fe sin obra está muerta, porque está hablando de la vida práctica del cristiano. En cambio, Pablo no nos está hablando de eso. Pablo en Efesios sí está hablando de la salvación. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que la salvación, la vida eterna, se obtiene por la fe, no por las obras. No podemos obtener la salvación por algo que nosotros hagamos, sino que la salvación se obtiene exclusivamente por la fe, sin obras de nuestra parte. Por lo tanto, no se contradicen. Hablan de las obras, los dos, pero en dos temas absolutamente distintos, en dos contextos diferentes. ¿Podemos entender? ¿Podemos ver entonces la importancia de leer y estudiar el contexto inmediato? Lo que está escrito debe ser entendido siempre en función de una línea de pensamiento que está expresada antes y después de lo que nosotros estamos leyendo. Ahora vamos a hablar del contexto cultural e histórico. Y tenemos que preguntarnos qué quiso decir el autor en aquel momento, en las circunstancias culturales e históricas en las que vivía. Los lectores de su tiempo entendían perfectamente a qué se refería, porque vivían en ese tiempo y en esa cultura. Nosotros no.
Por ejemplo, cuando en la Biblia se habla que Jesús lavó los pies de los discípulos, o se nos dice el por qué los fariseos se alarmaban cuando Jesús hacía milagros un día sábado, o cuando nos dice en algunos pasajes que la mujer llevaba velo. Todo esto tiene una explicación cultural y de tiempo, y que ellos en su momento entendían perfectamente. Para nosotros poder entender el porqué de ciertas cosas, debemos estudiar el contexto cultural y el contexto histórico. Si no, pues podríamos hacer una mala interpretación del pasaje. Cuando hablamos de contexto cultural o histórico, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de la cultura de la época, nos estamos refiriendo a lo que esa sociedad en concreto piensa y cómo actúa en base pues, a sus temas religiosos, temas legislativos, temas sociales de la época. Temas que tienen que ver con su forma de vivir, de vestir, de hablar. El contexto histórico tiene que ver con los acontecimientos políticos, económicos y sociales de ese momento. Así que los escritores escribieron para esa época, influenciados evidentemente por la cultura y la historia de esa época. Así que hay aspectos culturales e históricos que no se aplican a la época de hoy, de nuestra actualidad. Por ejemplo, la mujer que derramó el perfume de su vaso de alabastro sobre Jesús, ¿cómo podremos nosotros entender hasta qué punto eso fue importante? Bueno, pues lo podemos entender si tenemos en cuenta ese contexto cultural donde las mujeres en esa época de la historia pues ahorraban durante toda su vida para comprar este perfume que era extremadamente caro y valioso. Y lo compraban para el día de su casamiento, de su boda, y si no, pues para el día de su sepultura. Hoy en día, evidentemente, eso no se da. Culturalmente no podemos aplicarlo a nuestra época y a nuestra cultura. Pero lo que sí podemos hacer es extraer el principio. ¿Cuál es el principio? La enseñanza. Pues el principio es el de una entrega total al Señor, entregándole a Él lo más valioso que tenía. Así que cuando leemos, tenemos que preguntarnos si lo que el autor escribe lo podemos transferir tal cual está al día de hoy, o si lo que podemos transferir es el principio, la enseñanza que eso trae conforme a lo que significaba en esa cultura y en esa época de la historia. Y es traer entonces para nosotros el principio, esa enseñanza valiosa. En el contexto histórico y cultural también tendremos en cuenta el lenguaje que se usaba y a qué hace referencia o a qué hacía referencia. Esto nos trae mucha claridad porque hay palabras o situaciones, como hemos dicho, que ya no se dan en nuestra época. Y por lo tanto, si vemos una expresión en la Biblia que ya no se usa en nuestra época, pues seguramente esto puede hacer que no entendamos el significado de lo que realmente quería decir el autor. Así que es muy importante entender esto. Por ejemplo, la palabra tetelestai, que traducido es la palabra consumado es, y es esta la expresión que Jesús usó en la cruz. Esa es una expresión que no se usa en la actualidad, pero ¿qué significaba eso? Pues si vamos al contexto histórico, veremos que tetelestai era la palabra que se colocaba en el comprobante de una deuda que ya había sido pagada, tanto en la parte de negocio como a un prisionero que ya había pagado la pena. Es decir, si un prisionero ya había pagado su condena, al salir de la cárcel se le entregaba un documento que tenía un sello que decía tetelestai. Y si la policía o la guardia lo paraba en la calle y le pedía, ¿qué hace usted aquí? Entonces él le enseñaba el documento con el sello y la palabra tetelestai, porque ya mi deuda fue pagada, su deuda fue pagada. Entonces, si entendemos este contexto histórico, podemos entender mejor lo que Jesús estaba diciendo en la cruz. Y entenderemos que él decía
que con su muerte en nuestro lugar ya la deuda estaba pagada delante del Padre. Si nos quedamos solamente con consumado es, sin irnos a la palabra original y qué significado tenía, nos quedaremos cortos quizás en la interpretación. Y no entenderemos que lo que estaba diciendo es que Él ha cancelado por completo la deuda, que ha pagado nuestra deuda si la aceptamos como Salvador de nuestras vidas. ¿Vemos lo importante que es el contexto? Nos da una amplitud maravillosa sobre el pasaje que estamos estudiando. También es muy interesante estudiar otros tipos de contextos, como el geográfico, cuando menciona ciudades o lugares, y podemos buscar esos lugares en mapas bíblicos y seguro que esto nos traerá mucha claridad en nuestro estudio. En esta exégesis también vamos a tener en cuenta la parte lingüística, la estructura y significado de las palabras. Para conocer el significado de algunas palabras no basta solo con usar un diccionario, sino que al estar la Biblia escrita en hebreo y griego, pues en muchas ocasiones se hace necesario que para tener una comprensión correcta de lo que significa, debemos buscar el significado en el idioma en el que fue escrito. Y para eso usamos pues un diccionario de hebreo o de griego. Y si no tienes uno físico, pues igualmente puedes encontrarlo en internet. También diccionarios bíblicos para ver la definición que le da la Biblia a una palabra determinada. Muchas veces las palabras en el original, en hebreo o en griego, a la hora de traducir, pues no le han dado el significado del lenguaje original. Debemos, entender que son idiomas diferentes y por tanto traducir todas las palabras con el significado igual, pues a veces es difícil. Como hemos podido ver, son muy importantes todos y cada uno de los elementos en la parte de la interpretación, porque nos dará la explicación correcta de lo que quiso decir el autor, de lo que significa ese versículo o ese pasaje. Y no debemos olvidar que somos nosotros los que tenemos que hacer un estudio personal y luego pues podremos ver los que otros han dicho. Todos estos son recursos que sin duda nos ayudarán, pero nosotros de manera personal debemos estudiar las escrituras. Como les dije en la primera clase, es un estudio personal. Bueno, como en la clase anterior, les voy a dejar un PDF con los puntos principales de la clase de hoy. Y también un impreso para hacer los ejercicios de esta clase, que consistirá en descubrir todos esos aspectos importantes que hemos mencionado y que se los voy a recordar así rapidito, porque esto nos llevará a entender qué quiso decir el autor. Para el ejercicio seguimos con el primer capítulo de Primera de Juan, del que ya hemos hecho la observación, y ahora en ese mismo capítulo haremos la interpretación. Así que les recuerdo que lo primero que tenemos que hacer es descubrir si hay un tema teológico en ese capítulo. Tenemos que identificar si en el pasaje se encuentran mandamientos, enseñanzas, promesas, advertencias, ejemplos. Tenemos también que identificar si hay comparaciones, identificar el tipo de literatura igualmente. Tenemos que consultar todas las referencias cruzadas que hemos anotado cuando hicimos la observación. También tenemos que anotar algunas cosas importantes que dice el resto del libro o de la Biblia sobre lo que estamos estudiando. Miramos el contexto inmediato y anotamos si nos ha traído claridad al versículo o pasaje estudiado. Igualmente anotamos si hay algo específico que sea de la cultura o de la época de la historia en la que se escribió el pasaje. Y muy importante, identificamos si podemos aplicar ese pasaje hoy a nosotros o por el contrario, lo que recibimos o lo que aplicamos es el principio, la enseñanza. Identificar de igual manera si hay alguna palabra usada en aquella época y buscar el significado de la palabra en el idioma original. Si nombra lugares, pues buscar esos lugares en un mapa bíblico.
Y después de todo esto, rellenamos esa plantilla o impreso que les dejo al final del PDF. Así, cuando escuchamos todo eso, parece que es mucho, que hay que hacer muchas cosas, pero en realidad no es tanto. Vamos haciendo lo que el versículo o pasaje nos va pidiendo. Por ejemplo, si no se nombra un lugar geográfico, pues no tenemos que ir al mapa a buscarlo. Vamos haciendo lo que el versículo nos pide y así decirles que de todas formas merece la pena. Porque podrás descubrir hermosos tesoros que estoy segura que bendecirán tu vida de una manera especial. Y no solo eso, sino que cuando has hecho la interpretación de esta manera, teniendo en cuenta todas estas cosas, cuando compartes con otros, pues vas a compartir con la autoridad de saber que no son opiniones lo que estás dando, sino que estás dando la verdad de la Biblia. Bueno, les muestro aquí las plantillas para rellenar. Tienen un recuadro de observación y otro recuadro de interpretación. En un recuadro, en el de observación, pues anotaremos las preguntas correspondientes cuando hicimos la observación. Recuerda preguntar qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, quién, todo eso que ya vimos. Y en el segundo recuadro, en el de la interpretación, pues contestamos a la pregunta que hemos hecho en la observación. Tener en cuenta siempre que la respuesta a la pregunta que hacemos, la respuesta tiene que encontrarse en el versículo. Esto es muy importante. No podemos hacer una pregunta cuya respuesta no esté en el versículo que estamos estudiando en ese momento. Así que tengan siempre esto en cuenta. Les dejo el ejemplo hecho con una de las preguntas de la observación que yo hice en los ejercicios para que vean más o menos la forma. Y de esta manera, para que ustedes pues lo hagan con el resto de la observación que hicieron en vuestros propios ejercicios de manera personal. Así que la pregunta en mi observación para el versículo 2 fue: ¿qué hizo Juan con lo que le fue manifestado? La interpretación sería: lo anunció y dio testimonio de ello. Ahora los animo a que puedan practicar la interpretación de toda la observación que has hecho en el ejercicio de la clase pasada. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy, en la que hemos estudiado la forma de hacer una interpretación correcta de un versículo o pasaje. Y la próxima semana terminaremos con el método inductivo, viendo la tercera parte que es maravillosa y que es la aplicación, aprendiendo cómo aplicar a nuestra vida personal cada verdad aprendida en las Escrituras. Estoy segura que les va a gustar. Espero que esta semana esté llena de aprendizaje y de palabra de Dios, que puedan hacer los ejercicios y poner en práctica todo lo aprendido. Estoy segura, vuelvo a decir, que será de mucho beneficio para vuestras vidas. Recuerden suscribirse al canal y dar a la campanita de las notificaciones para que les avise cuando se publica un vídeo nuevo. Recordarles que en la cajita de información está el enlace al PDF con los puntos principales de la clase de hoy y con los ejercicios para practicar esta semana. Y si tienen alguna duda de la clase o a la hora de hacer los ejercicios, pues te surge alguna pregunta, puedes escribirme con total confianza al correo abriendolostesoros@gmail.com. Y lo dicho, un abrazo muy fuerte a todos, muchas bendiciones, que sigan disfrutando, abriendo los tesoros hermosos de la palabra de Dios, enamorándose de su palabra y enamorándose del Señor. Les espero la próxima semana. Muchas bendiciones. Recuerden que cualquier cosa me lo pueden hacer llegar pues o por el correo que les acabo de dar, o también por las redes, o dejar algún comentario aquí en el vídeo. Muchas bendiciones. Abriendo los tesoros como brisa fresca.